Un saludo, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio de reflexión de la liturgia de la palabra, en este caso del domingo quinto de la Pascua del Señor. Antes de comenzar a meditar algunas claves de la liturgia de la palabra de este quinto domingo de Pascua, quisiera invitarlos a hacer una breve oración para que el Señor nos ilumine, nos guíe en nuestra breve reflexión. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, manda tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. Mándala desde tu santo trono, para que siempre nos asista en todos nuestros trabajos y tareas. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí en esta reflexión. Son algunas claves. Ustedes pueden entresacar otras claves incluso en su reflexión personal, pero aquí quisiéramos compartir estas por si en algo ayudan a iluminar su reflexión o su preparación para las lecturas de la misa dominical. La primera lectura de este quinto domingo de Pascua nos presenta ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículos que van del 21 al 27. Se nos habla, en primer lugar, de esa misión realizada por Pablo y Bernabé en visitar las diversas comunidades que van acogiendo la fe en el resucitado. Pablo y Bernabé van a Antioquía, a Listra, a Iconio, y ahí nos dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 21, hacían principalmente dos cosas en sus visitas pastorales o misioneras. En primer lugar, animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe. Animaban, porque la fe necesita del ánimo de otros que también están en esa lucha. Y exhortaban a perseverar, dice el texto, en la fe. La palabra de Dios nos indica que tanto Pablo como Bernabé exhortaban a perseverar en la fe. ¿Y esto por qué? Porque la fe no es algo dado, no es algo que lo logramos con un acto solamente, sino que la fe tiene que ver con una virtud, y como toda virtud implica un proceso constante de crecimiento, de lucha, de cultivo, de perfeccionamiento. En este sentido, por eso es tan importante cultivar la fe. La fe no solamente hay que decir yo ya la tengo, sino que es necesario, para seguirla teniendo, cultivarla a través de actos de fe, de jaculatorias, de oraciones, a través también de la formación doctrinal o catequética que podamos tener, a través de la lectura de la palabra de Dios. Es tan importante, pues, perseverar en la fe. Perseverar en la fe también significa practicar las obras de la fe, aquellas que se desprenden de aquel que se considera creyente en Jesucristo y en su mensaje, en Dios y también en los valores de su reino. Esto es perseverar en la fe, algo que hay que, como ya dijimos, cultivar con delicadeza y en el día a día, en el momento a momento. He aquí la primera gran invitación que hacían tanto Pablo y Bernabé a aquellas comunidades, que sigue siendo válido para nosotros, porque de algún modo u otro estamos siempre ante la amenaza de dejar de perseverar en la fe. Por eso es tan importante cultivar esta virtud. Si bien es cierto, la fe es un don que viene de Dios, pero hay que cultivarla poco a poco en el día a día con lo que hemos dicho: oración, formación y acciones de fe. Por otra parte, también se nos dice que aquellos misioneros llamados Pablo y también Bernabé hacían otra cosa. Les decían que había que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Esto es importante tenerlo presente, porque a veces se nos vende
una idea falseada del Evangelio, falseada del seguimiento o del discipulado de Jesucristo, como lo es el hecho de pensar que si sigo a Dios, que si soy fiel a sus mandamientos, todo me va a ir bien, no voy a tener ningún problema, no me va a pasar nada malo. Y lo cierto es que a veces, en ocasiones, seguirán pasándonos cosas de las cuales nos vamos a lamentar, porque pues puede advenir a nosotros una enfermedad, una problemática, una situación indeseable para nuestra familia, para nuestro ambiente laboral, etcétera, etcétera. Pero eso es parte también de nuestra vivencia de la fe. Porque en la medida atravesamos esas tribulaciones, la fe se va fortaleciendo de alguna manera, se va haciendo más fuerte. El mismo apóstol Pablo va a llegar a decir que la fe tiene que ser probada como el oro al crisol, tiene que ser purificada de tal modo que pueda notarse si realmente es auténtica o no. Las tribulaciones, pues, las dificultades propias de la vida y también del camino de la fe, no son para que nos hundamos, sino más bien para corroborar cuánta calidad es la que tiene nuestra fe. De hecho, cuando atravesamos esas tribulaciones con una actitud de fe, con sufrimiento muchas veces, con dolor muchas veces, en ocasiones también con tristeza y, por qué no decirlo, también con cierto grado de frustración, pero sin embargo atravesamos todas esas situaciones o adversidades, al final lo que hace todo eso es acrecentar nuestra fe, porque vamos tomando conciencia que todo aquello que nos parecía tan imposible atravesarlo, lo hemos logrado gracias al Señor, gracias a Dios, gracias a Cristo que nos ha acompañado y en donde pusimos nuestra confianza. Y esto, en lugar de debilitar nuestra fe, nos la aumenta. De modo pues que las tribulaciones en cierto modo son hasta cierto punto necesarias para poder acrecentar nuestra fe y también mejorar la calidad de fe que podamos tener. Claro, evidentemente hay que pedir esa gracia al Señor porque por la herida del pecado original, todos cuando nos pasa una dificultad estamos expuestos a no aumentar la fe, sino todo lo contrario, a decrecer en ella, a sentirnos solos, abandonados por Dios, a sentirnos que quizá nuestra fe es vacía y que necesitamos, por lo tanto, de otra fe distinta o de otras realidades que quizás pueden superar la realidad de Dios. Pero lo cierto es que no es eso así. Necesitamos aguardar en la fe. Por eso la primera invitación de Bernabé y también del apóstol Pablo a aquellos cristianos de aquellas comunidades de Listra, de Iconio y también de Antioquía era el hecho de perseverar en la fe, de animarse unos con otros en la fe para poder afrontar las tribulaciones que son propias, como he dicho, no solamente del camino de la fe, sino del camino de la vida humana. Hasta aquí, pues, podríamos entresacar esta clave espiritual de la primera lectura. En la segunda lectura vamos a encontrar ahora el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 21, versículos que van del 1 al 5. Apocalipsis 21, del 1 al 5. En primer lugar, se nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva, porque el primer cielo, dice el libro del Apocalipsis, ya ha pasado, y la primera tierra también ya ha pasado. El mundo antiguo ya ha pasado. Hay un gran pensador que se llamaba Leibniz. Él dijo que vivimos en el mundo mejor posible. Es decir, Dios creó el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, a Leibniz se le olvidaba un dato muy interesante y que hoy el libro del Apocalipsis en el capítulo 21 nos transmite. No es cierto que el mundo en el que vivimos es el mejor que Dios pudo haber creado. Si bien es cierto, este autor lo que quería era exaltar el poderío de Dios, sin embargo, le estaba quitando ese poderío.
sin darse cuenta al decir que este mundo en el que vivimos en esta historia es el mejor de los posibles que Dios pudo haber creado, estaba de alguna manera limitando el poder de Dios, limitando a Dios mismo. Porque este mundo es cierto, tiene cierto grado de perfección, sin embargo, en este mundo hay sufrimiento, hay llanto, hay injusticia, hay tantas cosas malas que nos hacen de alguna manera dudar incluso de que Dios exista, de que su amor está presente para nosotros o que Él realmente quiera hacernos el bien mayor. Pero lo que pasa es que este mundo, si bien es cierto, tiene perfección, pero no es la más grande. Este mundo es un mundo hasta cierto punto imperfecto, que camina hacia la perfección. Y Dios efectivamente pudo haber creado otro mundo más perfecto. De hecho, lo ha creado. Ese mundo es del que nos habla hoy Apocalipsis en el capítulo 21, versículos del 1 al 5, como hemos dicho, que es la segunda lectura de este quinto domingo de la Pascua del Señor. En el libro del Apocalipsis, lo que se nos quiere indicar es que ese mundo nuevo y esa tierra nueva es ese mundo más perfecto, más pleno, que Dios ha realizado para bien de los seres humanos, para bien de cada uno de nosotros. En el texto del Apocalipsis también se lee que este mundo nuevo es la morada de Dios con los hombres. Es preciosa esta expresión. Es la morada de Dios con los hombres. Dios no está solo. Dios no se glorifica solamente a sí mismo. Dios es el Dios que quiere vivir con los seres humanos, que quiere compartir su gloria con las criaturas que ha creado. Esta es, por eso dice el libro del Apocalipsis, la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas, de modo que el llanto que experimentamos en este mundo ya no va a existir en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Y ya no habrá muerte ni duelo. Claro, el duelo es propio de aquellos que experimentan la muerte de los seres queridos, pero la muerte ya no existirá. Por lógica básica, el duelo tampoco existirá, porque en este mundo nuevo ya no habrá muerte ni duelo, y ya no habrá más muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Es la promesa de un cielo nuevo, de una tierra nueva, en donde estaremos plenamente con Dios. Es a lo que aspira el ser humano cada vez que busca de un modo o de otro su felicidad. Es la felicidad que solamente la podemos encontrar en Dios, en la plena comunión con Él y también con los demás seres humanos. Eso que anhelamos, todos anhelamos la paz, todos anhelamos estar en comunión plena, pero esto en esta historia, en este mundo, por más que luchemos, no logramos alcanzarla. De todos modos, si alcanzamos ciertas cuotas de paz y de comunión entre nosotros los seres humanos y con Dios, es una comunión hasta cierto punto, podríamos decir, imperfecta y a veces bastante inestable, pero hay una esperanza mayor. Hay una esperanza que es más estable, más profunda y que también tiene que ver con ese cielo nuevo y tierra nueva que Dios de algún modo ha creado para nosotros. Por eso pues, Dios hoy nos invita a no desconfiar de sus promesas, porque Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Este texto del Apocalipsis nos tiene que llenar de gran consuelo, porque en Dios se enjugarán todas nuestras lágrimas, esas lágrimas que hemos derramado por causa de la enfermedad, por causa de la injusticia, por causa de la soledad, por causa de la falta de amor de aquellos que deberían de habernos amado, por causa también de aquellos momentos de frustración. Esas lágrimas Dios las va a enjugar, esas lágrimas del que sufre inocentemente, esas lágrimas del que se siente en aislamiento y soledad, pues esas lágrimas Dios las va a enjugar. Es la promesa del Apocalipsis. Y al mismo tiempo se nos habla de algo tan precioso como aquello de que Dios hace nuevas todas las cosas, porque todos cargamos ciertas historias, ciertas heridas del pasado, cargamos ciertos episodios
que probablemente es imposible por nuestra parte borrarlos. Son esas realidades que están ahí y que a veces pesan mucho, que nos hacen sentir que la vida no tiene sentido. Sentir o experimentar en lo más hondo de nuestro ser que la vida quizás carece de un fundamento, de un valor y de una, podríamos decir, finalidad alta y noble. Sin embargo, esas realidades que nosotros somos incapaces de quitar, a lo mucho tal vez de poder gestionar un poco, si podemos trabajarnos, si podemos también pedirle al Señor su gracia. Pero, ojo, hay esperanza de una vida totalmente nueva, renovada en el Señor. A esto se refiere esta promesa también del libro del Apocalipsis en el capítulo 21. Yo hago nuevas todas las cosas. El Señor no solamente va a gestionar nuestro pasado pesado, no va solamente a gestionar nuestras heridas, sino que las va a sanar totalmente, porque Él hace nuevas todas las cosas. Y esto nos debe de llenar de mucho consuelo, pero también de gran esperanza. Por último, el Evangelio de este quinto domingo de Pascua está tomado del capítulo 13 de San Juan. Cuando Judas, dice el texto de Juan 13, salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Nos habla de la glorificación de Cristo. En aquella oportunidad primera, cuando reflexionábamos en torno a la Semana Santa, decíamos que esta glorificación tiene que ver con el abajamiento de Cristo. Glorificarse significa entregarse en la cruz. Pero ahora que estamos en la Pascua del Señor, esto ya tiene una nueva perspectiva. Es la perspectiva de la resurrección. Porque si bien es cierto, la glorificación era entrega, pero ahora esta entrega se ha transformado en resurrección, se ha transformado en salvación. La glorificación tiene que ver entonces con el perdón de nuestras culpas, porque Cristo no solamente ha muerto por amor a nosotros, sino que también ha resucitado por amor a nosotros. Y en su resurrección, la glorificación tiene que ver también con la resurrección nuestra. De modo pues que la glorificación ahora ya no solamente significa entrega por amor, sino que significa también resurrección de la humanidad caída. Significa también glorificación, es decir, perfeccionamiento de la humanidad que era imperfecta por culpa del pecado. Ahora pues en Cristo hemos sido glorificados. En aquel que ha sido glorificado con su pasión, muerte y resurrección, hemos también sido glorificados cada uno de nosotros. De modo que no hay glorificación más grande que el ser rescatados por Jesucristo. No hay glorificación más grande que el ser comprados, que eso significa la palabra redención, pagar un precio. Es decir, hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, con la cual cada uno hemos sido revestidos y transformados, purificados.